Encomendémonos a Dios. Señor, a la hora de exponer tu palabra, sabiendo que es santa, sagrada, bendita, tenemos, Señor, que encomendarnos a tu iluminación, Espíritu Santo. Que seamos solo instrumentos tuyos, donde la palabra que tú envías, Señor, sabemos que ha de cumplir su propósito en cada uno de nuestros corazones. Tu gracia, misericordia, paciencia sea con tu pueblo. Y sigue, Señor, ministrándonos por medio de tu palabra, animándonos, Señor, a la fe, a las buenas obras, a la perseverancia. Y sobre todo a la santidad. En Jesucristo oramos. Amén. Dios es espíritu, Él es omnipresente, promete su presencia en medio de su pueblo, pero de manera más íntima, personal. Él está en mí como creyente. Cuando digo en mí, es porque así nos tenemos que ver todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. El Señor viviendo en mí. La presencia continua de Dios debe infundirnos, número uno, santidad, temor y reverencia ante Él. Dice Primera de Pedro 1:16, ser santos porque Él es santo. Y también la presencia de Dios en nuestras vidas debe de producir confianza contra la duda y el temor. Dice el Salmo 46:10, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Es obvio, en esta vida a veces vamos a experimentar ciertas conmociones que vienen producto de la tribulación y de la aflicción de estas primeras cosas, y no nos debe de extrañar. Recuerden, hermanos, Jesús lloró cuando llegó allí a casa de Lázaro y vio el dolor de sus hermanas, siendo Dios omnisciente, sabiendo aún que iba a realizar el milagro de resucitarlo de entre los muertos. Él lloró, Él se conmovió. ¿Por qué? Por el dolor de estas primeras cosas. Les digo porque hay veces vamos a sentir esos vaivenes emocionales en nuestras vidas, pero el Hijo de Dios siempre es llamado a la quietud, a la paz, a la confianza en el Señor. Escuche esto muy bien. Si alguna vez sentimos ausencia de Dios, es nuestra falla. Nunca de Dios, porque Él promete según sus condiciones y Él cumple. Si alguna vez sentimos ausencia de Dios, es porque soy yo quien me ha alejado de Él. Es permitido que sea el pecado o la desconfianza la que me haga sentir esa ausencia. ¿Y qué es lo que está implicando? Inmediatamente que no tenemos paz. Pues hay que renovar nuestra relación personal con el Creador. Y ese es el propósito que perseguimos precisamente con esta parte del sermón, donde estamos centrados en el arca del pacto, la única pieza del lugar santísimo, que sabemos, pues allí manifestaba Dios su divina presencia. Es triste que pronto se convirtió en un fetiche. Según el diccionario Vox, un fetiche es un objeto de veneración oculto. Sí, aquella arca vino a ser objeto de veneración para Israel, inclusive de temor para el resto de las naciones. Su simbolismo era representar la presencia de Dios. Quien es espíritu, es inmortal, es invisible. Sin embargo, los seres humanos tenemos la tendencia de malinterpretar las cosas. Hoy vamos a aprender cómo hay veces inconscientemente hacemos de cosas, inclusive hasta pueden parecer piadosas, objetos de culto, amuletos, supersticiones que en ningún momento agradan a Dios. Mire, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere ver algo más piadoso que un cuadro del corazón de Jesús? O cualquier objeto relativo a su persona.
Este es un ejemplo de cómo algo puede convertirse en fetiche o en objeto de idolatría. Pero el mensaje no es solamente para estas personas, sino que hay muchos cristianos que han dejado que los dioses ajenos pues obren en sus corazones. Le voy a compartir algo que es realmente impresionante. ¿Sabía usted que hay cristianos que aún sus ministerios, y hablo de dones, talentos o cualquier servicio que se haga para Dios, lo pueden convertir en un ídolo? Aún sus ministerios, hermanos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando ese ministerio recobra más importancia que el Dios a quien yo estoy sirviendo o las personas a las que estoy ministrando. Hasta un ministerio puede convertirse en un fetiche. Por eso, este es un mensaje contra la idolatría. La idolatría, escuche bien, es un pecado serio. Tiene que ver con religión. Y usted no entiende el concepto de esa palabra. Religión es las cosas que yo hago para religarme a un Dios. Por eso no todas las religiones son buenas, ni todas salvas. Igual que hay dioses falsos, hay religiones falsas. Y tenemos que tener cuidado porque solo existe un Dios verdadero. Todo lo demás son dioses falsos, que no son sino que manifestaciones del mismo Satanás, usurpando la adoración, la confianza que se le debe de tener solo al Creador. Y por eso ya ustedes están dispuestos a leer los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 6, que está en todas las Biblias, aún en las Biblias católicas. Éxodo 20, del 1 al 6. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Honrar las imágenes es creer de que en ellas está un espíritu, una deidad. Y eso no debe de ser. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es un mandamiento no tener ni ídolos, ni imágenes, ni poner nuestra fe en ella. Por eso que esto es muy serio. Fíjese que Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primera de Juan 5, 20 al 21 dice que estamos en Jesucristo, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahí mismo dice Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Escuche, por favor. No existen intercesores que no sea Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, Primera de Timoteo 2, 3 al 5. Leamos, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Dios no quiere que te condenes. Dios te ama y por eso te está dando conocimiento para que salgas de toda esa ignorancia y vengas a su luz admirable. Dice: Él quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si yo estoy creyendo que Cristo es el Dios Todopoderoso, Él es suficiente. Él no necesita ayuda.
Él es suficiente. Por eso es que usted ve que es prototipo de nuestras oraciones cristianas. No importa que sea en el principio, en el medio o al final, siempre estar consciente que estamos orando en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el único. Es más, hablar con Dios es conversar con Él libremente. Solamente recuerde orar en ese precioso y glorioso nombre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Bien, a manera de ilustrar este fetichismo, quiero traerles un evento histórico que narran los capítulos 4 al 7 de Primera de Samuel. Un suceso cuando el arca fue capturada por los filisteos. Y yo les voy a ir llevando la historia, no busquen la cita, simplemente escuchen. Los israelitas salieron a pelear contra los filisteos. Los israelitas acampan en Ebenezer, los filisteos en Afec. Pelearon ambos. Israel fue vencido. Perdieron 4,000 hombres. Entonces, debido a esa pérdida, deciden traer el arca del pacto, se encontraba en Silo, para que les ayudara contra los enemigos. Vinieron los hijos del sacerdote Elí, Ofní y Fineas, acompañando el arca. Cuando el arca llegó, causó gran júbilo en el pueblo de Israel, así como terror en los filisteos. Pero los filisteos se animaron a combatir. ¿Sabe qué? Volvieron a ganar. En esta ocasión Israel perdió 30,000 hombres. Mataron a los hijos de Elí, del sacerdote, y capturaron el arca. Preguntamos, ¿por qué Israel tuvo semejante derrota si el arca estaba con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué fue capturada? ¿Es que Dios ya no estaba con ellos peleando a su favor? Preguntas y más preguntas abruman la mente cuando nos sentimos derrotados, cuando no vemos la luz al final del túnel, cuando nos desesperamos y no tenemos paz. Nos sucede a veces cuando vemos las cosas mal. ¿Qué hacemos? ¿Culpamos inmediatamente a Dios? ¿Lo tentamos dudando de su presencia o benevolencia? ¿Acaso nos creemos que merecemos algo? ¿O acaso Dios nos debe algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Israel trae el arca de Dios, tienen esta terrible pérdida y más aún pierden el arca. La respuesta al porqué de la derrota está en las mismas escrituras. Una de las verdades que deseamos establecer, hermanos, recuerde esto: cuando sentimos la ausencia de Dios, no le cuestionemos, más bien autoanalicémonos. La falla no está en Él, la falla está en nosotros. O hay pecado, pecados deliberados, porque todos somos pecadores, o hemos permitido que la duda, la desconfianza se apoderen de nosotros. Mire, Israel perdió por la conducta de los hijos del sacerdote Elí. En esta ocasión sí vayamos a Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Recuerdan que ellos vinieron acompañando el arca. Primera de Samuel 2, 11 y 12. Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí, mire, estaban acompañando el arca. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora mire el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Salte al 22.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 30. Esa última parte ahí dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estos fueron los hombres que acompañaron el arca. O sea, Israel, pensando de que iban a ganar, traen el arca, pero acompañado por dos hombres totalmente impíos. Por eso, usted cree, por favor, hagamos conciencia juntos, que le pueda ir bien a una persona que desprecia la palabra de Dios. Dígame, ¿usted cree que le pueda ir bien? ¿Usted cree que le pueda ir bien a una persona que hace caso omiso a los consejos de Dios? O sea, no nos podemos quejar cuando nos va mal. Es obvio que nos vaya mal. Si tenemos la bendita palabra de Dios que sirve para nuestra guía, pero nosotros aquí hacemos caso omiso. Yo últimamente he aprendido mucho a ser un poquito fuerte en este aspecto y decirle a las personas las verdades. Porque hay veces que las personas vienen a pedir consejos, uno le da los consejos, no lo quieren llevar a cabo, siguen con la vida tumultuosa y después se quejan, pero no es posible. Porque si queremos la presencia de Dios, tenemos que honrar su presencia y su palabra. Y mira cómo estos jóvenes hacían caso omiso a lo que le dijera el Padre. Y no solamente eso, muchos han puesto su confianza en objetos idolátricos, diciendo: este es mi Dios, y se desentienden del Dios creador todopoderoso. Les recomiendo, lea Isaías 45 en su casa, medite en Isaías capítulo 45. Pero bueno, seguimos viendo qué pasó. Si esta persona pudo escapar del campo de batalla y llegó allí a Silo para dar las malas noticias, Elí estaba sentado junto al camino, vigilando, a la expectativa. Dice que su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Escucha la gritería del pueblo, pregunta: ¿qué pasa? Fue cuando el hombre se acerca y le da las noticias al pobre anciano. Tenía ya 98 años y casi no podía ver. Prácticamente le da tres noticias. Hubo una gran mortandad en el pueblo. Tus 2 hijos murieron. El arca fue capturada. Y de todas estas 3 noticias, dice que cuando él escuchó que el arca fue capturada, cayó para atrás, se dio un golpe en la nuca y murió. Hermano, aprecie que es desastroso y trágico vivir lejos de Dios. Pero el arca del pacto, aunque representaba la presencia de Dios, no era un ídolo. Israel había puesto más su confianza en aquel objeto que en el mismo Dios, porque traen el objeto, pero ¿sabe qué? Sus corazones seguían sin arrepentirse. Y como Dios destruye todos los ídolos, sigue contando la historia que los filisteos llevan el arca de Ebenezer a Asdod. La introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto al ídolo. Esta era una manera en que ellos afirmaban su superioridad por encima del Dios de Israel. Porque creían que cuando un pueblo era derrotado, también eran derrotados sus dioses. Pero sucedió que al día siguiente encontraron la imagen caída ante el arca y en posición de adoración.
La vuelven a poner en su sitio. Claro, como yo les he dicho en otras ocasiones que hemos hablado de esto y lo hemos leído en el Salmo 115, que los ídolos hay que cargarlos, porque aunque tienen pie no caminan, ¿verdad? Usted no, cuando usted se va a mudar de casa y si tiene alguna imagen, usted no le dice, oye, vamos, que ya tenemos que mudarnos. No, usted tiene que coger y cargarla y llevarla y ponerla en allí, porque tienen pie y no caminan. Y es más, manos y no tocan, ojos y no ven, boca y no hablan. Y así era Dagón. Lo incorporan y al día siguiente vuelve a suceder lo mismo, pero en esta ocasión apareció el ídolo con la cabeza y las manos cortadas. Dice que aquella arca trajo plaga a los filisteos. Dios los hirió con tumores. Se desesperaron. Se dieron cuenta que tenían que deshacerse de aquel objeto lo más pronto posible. Lo trasladan a Gat. Allí también ocurrió una tremenda mortandad por la misma plaga. Siguieron con el arca hacia Ecrón. Y allí el pueblo se alarmó porque temían morir. El Dios de los filisteos no pudo librarles del Dios vivo y verdadero. 7 meses estuvo el arca en la tierra de los filisteos. Entonces convocan a los sacerdotes, a los adivinos, preguntar qué hacer con el objeto. Y es cuando les recomiendan que no la envíen sola, sino que la envíen con una ofrenda de culpa. Que se hicieran 5 figuras de tumores de oro y 5 de ratones de oro. O sea, este es un detalle que aparentemente hubo plaga de ratones. Y tenían que hacer una carreta nueva, tomar 2 vacas que estuvieran criando, pero que nunca habían sido utilizadas para arar, atar las vacas a la carreta, permitir que los terneros fueran detrás de ella hacia el corral. Allí iban a poner el arca y la caja con los objetos y la iban a dejar ir para que les sirviera de señal. Eso eran los filisteos pensando. Dice, si la carreta sube por sí misma a Bet-Semes, por el camino de su territorio, entonces discernirían que fue Dios quien los había herido. Si se quedaban en el corral con sus terneros, pues entonces toda aquella plaga fue una pura casualidad. ¿Qué pasó? Las vacas no quedaron en el corral. A pesar que estaban allí sus terneros, dice que mugiendo, me imagino que al paso de las vacas, estar quieto, conocer que yo soy Dios. Mugiendo, fueron camino a Bet-Semes, dice, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Tremendo, tiene que haber sido cuando el pueblo vio aquello. Vio a una carreta con 2 vacas devolviéndole su arca. Claro que fue motivo de celebración, de ofrecer holocaustos y sacrificios, etc. Pero aquí está lo triste, por eso les digo, ¿cuántas veces algo piadoso se convierte en un fetiche? Pasaron 20 años y a pesar que el arca estaba en posesión de los israelitas, seguían lejos de Dios. A pesar de que vieron todo aquello, seguían lejos de Dios. Estar lejos de Dios es equivalente a no tener paz. Por eso les digo, cuando a veces no quiere decir que no experimentemos conmociones en este mundo, porque los problemas, las vicisitudes nos van a conmover un poco, pero no tocan nuestra fe. Porque nuestra fe está en el autor y consumador de ella, que es Jesucristo. Y a pesar de que podamos estar sufriendo o padeciendo externamente, dentro de lo más profundo del corazón del cristiano, hay paz y seguridad en su Señor. Y el Señor nos vuelve, nos renueva, nos da fuerzas como el águila, nos levanta. Pero hermanos, cuando vivimos lejos de Dios, no hay paz. No la va a haber. Por más que la busque en lo que usted la busque. Por eso es que lo que Israel necesitaba era renovar su relación, no con el arca, con Dios.
con su Dios. Y por eso que busquemos 1 Samuel 7, del 3 al 4, que es donde encontramos la parte aplicativa a nuestro mensaje. 1 Samuel 7, versículos 3 al 4. Tres recomendaciones bien específicas les dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Aquí encontramos las tres aplicaciones. En primer lugar, volver a Jehová. Nos hemos alejado de Él por una razón u otra. Volvamos. Eso es lo bueno, que Dios misericordiosamente y con toda paciencia nos llama una y otra vez. Nos recibe. Y acuérdense, nos recibe para bendecirnos. Él nos llama. Mientras que no volvamos, no vamos a tener paz. Así que volvemos a Jehová. 2, quitar los dioses ajenos. Tenemos o deben, porque gracias al Señor que mi fe solamente está en Dios, pero hay que dejar de confiar en cosas o de dudar de la presencia de Dios y poner nuestra fe solamente en Dios, quien nos creó. Escuche, limpie su casa. Haga limpieza. Yo no estoy diciendo que vaya ahora y coja una escoba, un mapo, una aspiradora con lo que usted limpie. No, esa no es la manera de limpiar. Es más bien una limpieza espiritual. No que haga despojos ni nada de eso. No es lo que le estoy recomendando. No. Haga revisión. Mire si usted tiene algún objeto de culto. Algo que haya sido elaborado o fabricado expresamente para propósitos religiosos o idolátricos. Hágalo, rómpelo, bótelo, no tenga temor. Sí, detrás de todo eso hay manifestaciones satánicas, pero el Dios que le está llamando a botar todo eso es el Todopoderoso. Coja todo eso, dese una vueltecita por allá por Sanibel y tírelo en el fondo de un puente en el fondo del mar. Tírelo, no lo regale, rómpelo, deshágase de todo eso, estampillas, cosas, amuletos. Si usted tiene el elefante virado así, la parte trasera para allá, vírelo. No ponga su fe en los bambús esos que crecen para que les dé suerte o fortuna. Todas esas supersticiones, todo eso es lo que a Dios no le agrada. Él es celoso y Él nos quiere bendecir. Él quiere ser lo que Él es, el único en nuestra vida, el único en que estamos confiando. Cuando tenemos todo eso a nuestro alrededor, ¿usted cree que puede estar la presencia de Dios? Por eso siempre les digo, no es que Dios no esté. Soy yo quien pone los obstáculos, soy yo quien me ausento de Dios, permitiendo que estas cosas que aparentan hasta piadosas, las tenga en mi casa. Muchos dicen, no, porque eso me lo regalaron. Créame, la paz, el tener la bendición de Dios es mucho más importante que si usted tiene usted lo está atado emocionalmente a algo. Deséchelo. Deseche todas esas cosas y figuras que claramente en Éxodo 20 dice que no debemos hacernos ni tenerlas. Eso no quiere decir que bote todos los adornos, no. Usted sabe cuando hay algún tipo de algo que usted tiene en su casa, que aunque usted no se incline, se doble delante de él, para alguien es un objeto de culto. Ejemplo, los budas barrigones. Bótelos. Usted dice, no, porque yo no soy oriental, yo no creo en eso, lo tengo de adorno. Bótelo. Todas esas cosas, quite todos esos ídolos.
y usted va a experimentar la paz del Señor. Ponga su confianza solamente en el Señor. Ahora, hermanos, sí, quizás todos ustedes están muy de acuerdo diciendo, no, ya yo estoy limpio, yo quité todas esas cosas. Pero recuerde, usted sabe que es más fácil quitar una imagen que un ídolo. Mucho más fácil. Y el Señor también nos manda a nosotros los cristianos a quitar los ídolos. Ídolos es todo aquello que permitimos en nuestras vidas que tenga la primacía. De manera tal que postergamos o nos desligamos de Dios. Volvamos y quitemos los ídolos. Y en tercer lugar dice, dispongamos el corazón para servir a Dios. Consagrémonos a Él, a ejercer los dones y talentos, a dedicar tiempo, energía, recursos en el servicio al Señor. Mire, tome un interés personal en el progreso de su congregación y sea un colaborador de esta congregación. Si usted viene aquí, esta es su congregación. Usted tiene que proveer para su progreso, hermanos, para verla crecer, avanzar, prosperar en todo aspecto. Ese debe de ser, tenemos cada uno de nosotros hacer nuestra parte, porque sí pertenecemos a la Iglesia Universal de Jesucristo, pero Dios, y eso es lo que yo siempre debo de entender, que ha sido Dios quien me ha colocado aquí, que Dios me ha puesto en esta congregación y que esta es su iglesia, la iglesia de Cristo, que es preciosa, de la cual yo tengo que procurar su bienestar y progreso. Haga esas tres cosas. Vuélvase a Dios si está lejos. Quite los ídolos, sean imágenes o sean también aquellas cosas que atesoramos en nuestro corazón, y dispongámonos de corazón a servir a Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nuestra fe está en el Dios vivo y verdadero, quien es espíritu, quien es inmortal e invisible, es nuestro creador. Y nos mandas a amarte de todo corazón, a servirte y a no tener dioses ajenos delante de nosotros. Estos ejemplos bíblicos, Señor, están para nosotros, para que sean útiles, para corregirnos, para enseñarnos e instruirnos. Señor, ayúdanos a no cometer estos mismos errores que cometió tu pueblo de Israel, cuando convirtió aquella arca del pacto en un fetiche y su corazón estaba lejos de ti. Padre, por favor, revela a nuestros corazones todo aquello que necesitamos renovar para que consagremos nuestras vidas a ti. Que eso sea, Señor, un compromiso personal de cada uno, donde volvamos a ti, quitemos los ídolos y nos dispongamos a servirte de corazón. Es lo que pedimos, Señor. Y ayúdanos a meditar en esto durante esta semana, en tu palabra. En Cristo oramos. Amén.